Saludos, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar lo que es un tema un poquito diferente, lo que son los logaritmos, el cual se me hace un tema un poco curioso porque muchas veces los escuchamos en matemáticas, hacemos un poco de álgebra con ellos, pero realmente no sabemos a qué se refiere con esto de los logaritmos. Entonces, primero vamos a empezar con una pequeña reseña histórica. Los logaritmos se dice que nacen más o menos de 1614 y se le deben al matemático John Napier. De hecho, se dice que aparecieron por primera vez en uno de sus libros que se llamaba Descripción del maravilloso canon de los logaritmos. Así lo llamó él, e inclusive dicen que la palabra logaritmo viene gracias a él, que viene de las raíces logos, griegas, que significa proporción, y de aritmos, que significa número. De aquí es de donde viene esa palabra de logaritmo. ¿Él por qué inventa estos logaritmos? Porque en ese entonces era muy complicado hacer unas operaciones de multiplicaciones largas, o realmente no complicado, pero un poco tardado porque pues, eran muchos números y no había nada de calculadoras. Entonces él inventa los logaritmos con la finalidad de convertir las multiplicaciones a un tipo de operación que se resolviera con sumas. Ahorita se nos hace un poco complicado pensar esto porque gracias a nuestras calculadoras podemos hacer operaciones muy grandes, pero en ese entonces realmente se tardaban mucho los matemáticos en hacer cálculos a mano de números muy grandes. Entonces Napier inventa los logaritmos justamente para poder simplificar esta parte, haciendo las multiplicaciones que se convirtieran en sumas. La primera vez que se calculó fue muy complicado porque se tuvieron que hacer por medio de tablas, pero una vez teniendo esas tablas su manejo era relativamente sencillo. Ahorita, afortunadamente, con nuestras calculadoras ya podemos hacer operaciones muy grandes, por lo tanto los logaritmos en esa parte ya cayeron en desuso, pero se utilizan en otro tipo de situaciones, como en funciones exponenciales o funciones de ese estilo. Ya nuestras calculadoras los hacen de forma automática, entonces ya no hay tanto problema de estar consultando tablas, pero aún así tenemos que aprender más o menos qué es un logaritmo o a qué se refiere esto del logaritmo. Entonces, bueno, esto les decía su pequeño brevario histórico. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto de un logaritmo. Y la definición de un logaritmo se escribe de esta manera. Nos dice que si tenemos un logaritmo en base b del número n, esto es igual a... Esta es su definición. Si nosotros lo vemos de esta manera, no entendemos que es un logaritmo, pero un logaritmo realmente se puede interpretar, o su definición sería de esta manera. Nos está pidiendo que si yo tengo un número b, que va a ser mi base, ¿a qué exponente a lo tengo que elevar de tal forma que como resultado me dé n? Ven, quiero que vean que son las mismas letras que yo estoy utilizando de este lado. Repito, logaritmo en base b, este número se le va a llamar la base del logaritmo. En base b del número n es igual a... De otra forma nos están pidiendo prácticamente que si yo tengo un número b, ¿a qué exponente tengo que elevarlo para que como resultado me dé el número n? Vean, aquí este se está transformando en exponente, esta b otra vez se va a llamar base, este de aquí ya lo conocemos como exponente. Entonces nos está pidiendo eso. Si yo tengo un número b, ¿a qué base necesito elevarlo para que me dé el número n? Así como cuando tenemos una raíz cuadrada que nos está indicando qué número multiplicado por el mismo nos da esa raíz, en este caso si me ponen un logaritmo de esta manera me están diciendo a qué número necesito elevar esa base para que me dé ese resultado. Con un ejemplo práctico para que ustedes lo entiendan un poco mejor, si yo tengo el logaritmo en base 2 y yo quiero el logaritmo del número 8, prácticamente me están pidiendo, si yo tengo el 2, ¿a qué exponente necesito elevarlo para que como resultado me dé el número 8? ¿A qué exponente tendríamos que elevar el número 2? Tendríamos que elevarlo al 3 al cubo para que sea 2 al cubo como resultado 8. Entonces, el logaritmo en base 2 del número 8 sería el 3, que es el exponente al que necesito elevar el 2 para que como resultado me dé el 8. Otro ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 8 del 64, me están pidiendo a qué número tengo que elevar 8, que es la base, para que como resultado me dé 64. ¿A qué número tengo que elevar 8? Bueno, tengo que elevarlo al cuadrado, porque 8 al cuadrado me da 64. Entonces, el logaritmo de 64 en base 8 sería igual a 2. Espero que se entienda. Repito para recapitular. Un logaritmo me está pidiendo a qué número necesito elevar la base, o sea, qué exponente necesito para que como resultado me dé el número que me están pidiendo. Aquí sería el logaritmo de 8 en base 2 es 3, el logaritmo de 64 en base 8 es igual a 2. Y entonces yo aquí voy a poder estar transformando las potencias a logaritmos y los logaritmos a potencias. Vamos a hacer un poco más de estos ejercicios para que se entienda cómo puedo transformar de logaritmo a versión potencia y viceversa. Y por ejemplo aquí vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que el logaritmo en base 3
Recuerden que este subíndice es la base del logaritmo del número 243 y me dicen que su resultado es el 5. Aquí se leería como logaritmo de 243 en base 3 es el 5. Dicho de otra manera, ¿a qué exponente necesito elevar el número 3 para que me dé 243? Que su resultado es el 5. Entonces, si esto yo lo quiero convertir a base de potencia, este número que quedamos que se llama la base, también va a ser la base de mi exponente. Entonces voy a colocar ese número, la base del logaritmo, como base del exponente. Y el número que está de este lado, recuerden que es el exponente al que yo necesito elevar el 3 para que me dé 243. Entonces, este número de acá que está del lado del igual va a ser el exponente. Y voy a colocar 3 a la 5 es igual al logaritmo que me está pidiendo. 3 a la quinta es igual a 243. Así es como estoy convirtiendo del logaritmo a potencia. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo el logaritmo de x, aquí con letras para que se vea un poco más el ejemplo, logaritmo de x del número y me dice que como resultado me da p, vamos a transformarlo a potencia. ¿Esto qué vamos a hacer? Quedamos que el subíndice va a ser la base, entonces yo coloco a x como base, este que esté del otro lado del igual va a ser el exponente, coloco la p, y esto me daría igual a y, que es el número que me sobra. Esto se leería como a qué exponente tengo que elevar x para que como resultado me dé y. Bueno, necesito elevarla a p. Entonces x a la p es igual a y. Espero que se entienda. Vean otra vez. El que está como base del logaritmo pasa como base de exponente. El resultado sería el exponente y este número del que me están pidiendo logaritmo es el que escribiría como resultado de igual. Y ahora vamos a hacerlo a la inversa. A la inversa también podemos transformar lo que son las potencias a logaritmos. Ejemplo, si yo tengo que x a la w como resultado me da z, vamos a escribirlo como logaritmo. ¿Cómo voy a escribir esto como logaritmo? Bueno, recuerden que el que es la base del exponente, también es la base del logaritmo. Entonces escribo x como base del logaritmo. Después, el número que es el resultado es del cual yo estoy pidiendo logaritmo. Entonces escribo la z y como resultado escribo el exponente. Porque el logaritmo me está pidiendo a qué número necesito elevar x para que como resultado me dé z. Entonces aquí veo a qué número necesito elevar x para que como resultado me dé z, al número w. Este es un ejemplo para que vean cómo se transforma de potencia a logaritmo. Vamos con uno más. Si yo tengo que 625 es igual a 5 a la cuarta y yo quiero transformar esto a logaritmo, bueno, escribo logaritmo, la base del exponente, recuerden que también va a ser la base del logaritmo, luego va el número al cual yo quiero encontrar su logaritmo, que sería el 625, y esto sería igual a 4. Leído en forma de logaritmo, ¿a qué número necesito elevar 5 para que como resultado me dé 625? Pues a 4. Y aquí lo vemos. 625 es el resultado de elevar 5 a la cuarta. Así es como van a estar transformándose los logaritmos, de logaritmo a potencia y de potencia a logaritmo. Repito, la base del logaritmo siempre va a ser también la base de la potencia. El resultado del logaritmo es el exponente y viceversa. El exponente sería el resultado que tengamos de este lado. Otra vez, para que se lo aprendan, un logaritmo es a qué número necesito elevar la base para que me dé como resultado este número que me están poniendo aquí, el número del cual quieren el logaritmo. El logaritmo de x para que me dé z es igual a w. Esa es una forma en cómo se utilizan los logaritmos. Les digo, ahorita no se calculan de forma manual porque pues, es un proceso un poco complicado y por eso mejor trabajamos con lo que es calculadora. Pero esto nos sirve para estar brincando de ambas notaciones, de logaritmo a potencia y de potencias a logaritmos. Vamos a ver esa que es una parte importante, tipos de logaritmos, porque muchas veces viene la confusión de que llegamos a ver logaritmos diferentes. Nos vamos a encontrar mucho con estas dos notaciones, que una va a ser log, L o G, y la otra va a ser LN. Estas son dos notaciones que vamos a ver para logaritmos. Este de aquí, L o G, lo vamos a conocer como logaritmo común, y este va a ser logaritmo natural, por eso su denominación LN. ¿A qué se van a referir estas diferencias? Bueno, un logaritmo, como ya les dije, su definición es que es el logaritmo en base, siempre tenemos que poner aquí la base, de un número es igual a un cierto número a otra potencia. Esta es la definición general. Entonces, cuando nos piden este OLG, nos están hablando del logaritmo común, que es su definición básica. Aquí también algo muy importante, un logaritmo debe de ir colocado a su base, porque recuerden que esta base es la que nos está indicando qué número tenemos que elevar a qué potencia.
Si nosotros no encontramos esa base, y simplemente nos ponen logaritmo de n, este se va a conocer como logaritmo decimal. ¿Por qué decimal? Porque cuando no nos pongan la base, se va a sobreentender que está trabajando en base 10. Así como en las raíces cuadradas pasa, que si no nos ponen el exponente, el índice de esta raíz, sabemos que se refiere a una raíz cuadrada. De la misma manera, cuando un logaritmo no nos mencione su base, significa que por default nos está diciendo que está trabajando en base 10. Entonces, un logaritmo sin base es un logaritmo decimal que está trabajando en base 10 por default. Logaritmo común en base general, logaritmo decimal cuando no nos ponga la base, está trabajando en base 10. Y el logaritmo natural, ¿qué tipo de logaritmo va a ser? Un logaritmo natural va a ser un logaritmo común que está trabajando con una base en específica. Y esta base va a ser logaritmo en base e. ¿Y cuál es e? Este número e es un número matemáticamente muy importante que se conoce como el número de Euler, número de Avogadro, número de Napier, número e simplemente, y sirve para varias cosas. Entre unas de sus aplicaciones más comunes son lo que es cálculo de intereses compuestos, pero en logaritmos es un número importante porque base este número nos dan los logaritmos naturales. Entonces, un logaritmo natural es un logaritmo común que está trabajando en base e, siempre en base e. Y este número e tiene una constante que es 2.7182 y más decimales. Este número es un número irracional que tiene infinitos decimales. Pero entonces, repito, vamos a tener el logaritmo común, que es cuando nos colocan la base, logaritmo decimal, que no nos colocan la base, pero sabemos que está trabajando en base 10, y el logaritmo natural, que es un logaritmo que está trabajando en base e, y e tiene un valor de 2.71. Estos serían los tipos de logaritmos que nos podemos encontrar en los libros, en la propia calculadora o en algún tipo de operaciones. Todos vienen de la misma, simplemente son logaritmos que trabajan en bases específicas. Y ya para finalizar vamos a ver lo que son algunas propiedades de logaritmos, que estas propiedades nos van a servir cuando los manejamos de forma algebraica, ya sean álgebra, derivadas, integrales, para poder transformar unos logaritmos complejos a unos logaritmos un poco más sencillos. Y entonces vamos a empezar. Primera propiedad que vamos a tener, que si tenemos el logaritmo en base b, o sea, de cualquier número, del número 1, va a ser 0. Siempre, no importa la base, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 potencia siempre nos da como resultado 1. Entonces, sin importar la base, el logaritmo en base del que sea del número 1 siempre va a ser 0. El siguiente es una propiedad parecida, que si me piden el logaritmo en base b del propio número b, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo quiero que un número como una potencia me dé ese mismo número, pues necesito elevarlo a la potencia 1. 2 a la 1 es 2, 3 a la 1 es 3, entonces así se lee. Si yo quiero el número b elevado a qué potencia para que me dé b, pues necesito elevarlo a la potencia número 1. La siguiente propiedad también es una propiedad conocida, que va a ser una propiedad para potencias, y me dice que si yo tengo el logaritmo del número a la potencia b, esto lo voy a poder transformar a una multiplicación, y esto sería, este exponente que tengo del número a va a pasar multiplicando, y sería b logaritmo de a. La b pasó multiplicando y esta es una forma de simplificar un poco el logaritmo. Otra propiedad que voy a tener parecida a esta sería para raíces, que si yo tengo logaritmo de la raíz enésima, recuerden que eso significa cualquier tipo de raíz de a, esto sería igual a que esta raíz pasa como una fracción y sería 1 sobre n del logaritmo de a nada más. Vean, estas son propiedades, obviamente funcionan en ambos sentidos. Si yo tengo esto, lo puedo transformar a exponente. Si yo tengo raíz a fracción o fracción a raíz. Las otras dos propiedades que igual son demasiado útiles es logaritmo de a por b. Esto lo voy a poder separar en dos logaritmos. Logaritmo de a menos el logaritmo de b. Perdón, aquí es más. Logaritmo de a más logaritmo de b. La propiedad 6 sería logaritmo de una división, logaritmo de a sobre b. Esto, si esta es una suma, esta sería una resta y sería logaritmo de a menos logaritmo de b. Y así es como podría transformar los logaritmos para manejarlos de una forma, digamos, un poco más sencillas. Vamos a ver un poco cómo se utilizan estas propiedades de aquí, ejemplos rápidos para que se vean a qué se refieren. Y eso se refiere a que, por ejemplo, en la primera es una propiedad muy sencilla. Logaritmo de cualquier número de 1 es igual a 0. Entonces, si me piden el logaritmo en base, no sé, 8 del número 1, va a ser 0.
No importa el número, todos los números elevados a la cero potencia como resultado me dan 1. Para mi siguiente propiedad es igual, muy sencillo, me están diciendo que logaritmo de cualquier número de ese mismo número sería igual a 1. Logaritmo en base 5 del número 5, ¿cómo se leería? ¿A qué exponente necesito elevar 5 para que como resultado me dé 5? Pues entonces sería al 1. Siempre, siempre cualquier número elevado a 1 nos da ese mismo número. Logaritmo en base x de la propia x va a ser igual a 1. Esto es como se leen. Estas dos propiedades, que les repito son muy sencillas, vienen de propiedades de los números reales. Y vamos con las otras propiedades para que se vea un poco más a qué nos referimos. En el caso de nuestra propiedad número 3, nos está diciendo que si tenemos un logaritmo de una potencia la podemos simplificar. De esta forma, si tenemos logaritmo de x elevado a la 3, sería igual que tuviéramos 3 por el logaritmo de x. Así es como se aplicaría esta propiedad aquí. La propiedad número 4, que sería para raíces, significa que si tenemos el logaritmo de la raíz cúbica del número 7, por ejemplo, esto sería igual a tener un tercio. Este índice pasa como fracción multiplicando al logaritmo de 7. Así es como se van a estar transformando estas propiedades y nos sirve para tener logaritmos de cosas más sencillas. Si ustedes se fijan, es más sencillo el logaritmo de x que el logaritmo de x al cubo. Es más sencillo el logaritmo de 7 que logaritmo de raíz cúbica de 7. La propiedad número 5, ¿cómo se va a utilizar? Si tenemos el logaritmo de una multiplicación, entonces, por ejemplo, el logaritmo de 3 por x, esto sería igual a tener logaritmo de 3 más el logaritmo de x. Separamos una multiplicación en dos logaritmos más sencillos. Y por último, nuestra propiedad número 6. Un ejemplo sería que si tenemos el logaritmo de 3 cuartos, esto sería igual a tener el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 4. Esto, les digo, es más fácil, es muchas veces en manejos algebraicos necesitamos hacer estas manipulaciones para tener cosas más sencillas. Y así es como se estarían utilizando las propiedades. Espero que no tengan mayor confusión con esto. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido. Como les mencionaba, esto de los logaritmos es un tema curioso que muchas veces hablamos de ellos, pero no sabemos a qué se refieren o qué tipo de operación están realizando. Simplemente es la introducción, es lo básico para que nos demos una idea de qué son. Espero que les haya servido y si tienen alguna duda o quisieran verlo en un tema un poquito más avanzado, bueno, coméntenmelo para hacer otro video, pero espero que les haya servido. Sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.